Buen día para todos. Hoy vamos a hablar del análisis de regresión múltiple. Como recordarán, ya hablamos de lo que es el análisis de regresión simple, donde básicamente intervienen dos variables, ¿no? Una variable explicativa, llamada X, que es la que explica, que es la que afecta el comportamiento de otra variable, llamada dependiente o explicada, que es Y, ¿no? Que es la variable que va a cambiar debido a un cambio en la variable X. En un modelo de regresión simple, lo que decíamos era cómo una sola variable explicativa me explica, valga la redundancia, el cambio en Y. Entonces, por ejemplo, hablábamos de cómo la educación afectaba el salario, de cómo el número de policías afectaba la tasa de criminalidad, de cómo el uso de fertilizantes, de un fertilizante, afectaba la productividad. Pero como sabemos, en econometría lo que estimamos son modelos. Los modelos son abstracciones de la realidad. Por lo tanto, todas las demás variables que explican el salario, todas las demás variables que explican a la productividad, todas las demás variables que explican a la criminalidad, diferentes a la única variable que incluimos en nuestro análisis como variable X o como variable explicativa, pues todas esas demás variables van a estar contenidas en el error. Pero ¿qué pasa cuando incorporamos más de una variable explicativa? ¿Qué pasa cuando decimos que el salario no solamente está en función de la educación, sino que puede estar en función de otras variables más, como la experiencia, la antigüedad, la edad, el género? ¿Qué pasa cuando decimos que la productividad de cierto terreno puede estar en función no solamente de el uso de fertilizantes, sino también de las características del suelo, por ejemplo, o del clima? ¿O qué pasa cuando decimos que la tasa de criminalidad puede estar en función no solamente del número de policías, sino también del nivel de educación de cierta región, o de la tasa de desempleo de esa región, o de los niveles de pobreza? ¿Qué pasa si el comportamiento de mi variable Y, de mi variable explicada, o de mi variable independiente ahora está en función no solamente de una, sino de muchas variables? Entonces, cuando estimamos un modelo como este, cuando tenemos en cuenta un modelo de regresión de este tipo, estamos hablando de un modelo de regresión lineal múltiple. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, básicamente, los modelos de regresión lineal múltiple tienen tres ventajas con respecto a los modelos de regresión lineal simple. La primera es que el modelo de regresión múltiple es mucho más adecuado para controlar el efecto de ceteris paribus. ¿De acuerdo? Recordarán que el supuesto de ceteris paribus es cómo una variable afecta a la demás, cómo una variable afecta a una en particular, manteniendo constante todas las demás. Entonces, ahora sí puedo controlar o puedo aplicar ese supuesto de forma correcta, ¿de acuerdo? Porque puedo, como lo vamos a ver más adelante, determinar cómo una variable explicativa me afecta a una variable explicada, manteniendo constante todas las demás. 2. El modelo de regresión lineal múltiple permite construir mejores modelos más ajustados a la realidad, porque está siendo explicado Y en función no de una variable, sino de muchas más. Entonces es un modelo más ajustado a la realidad. Y 3. El modelo de regresión lineal múltiple permite incorporar varias o muchas relaciones funcionales, ¿no? Así se pueden incorporar tantas relaciones funcionales como variables hay. Sabemos que una relación funcional, ¿qué es? Es la que me indica el signo de la relación, ¿no? El sentido de la relación, es decir, si es positivo o negativo. Lo que vamos a hacer hoy es intentar ver el análisis de regresión lineal con un modelo de K variables. Vamos a estimar de forma matricial, que es la forma más fácil, la estimación de los beta. Vamos a obtener esos estimadores, vamos a ver las propiedades algebraicas básicas y vamos a cerrar con el tema de la bondad de ajuste.
Entonces, ¿qué sucede si el modelo de regresión lineal con dos variables, que es el modelo de regresión lineal simple, no genera suficiente análisis? De nuevo, vamos a suponer de nuevo que el salario, como ya lo decíamos, está en función no solamente de la educación, sino también de la experiencia. Entonces, para esta función en particular, ¿cierto? Estamos diciendo que el salario está en función no solamente de la educación, sino también de la experiencia. En este caso, beta 0, ¿qué me va a medir? Me va a medir el intercepto de la función, es decir, el valor que tomaría la variable dependiente, en este caso el valor que tomaría el salario, si beta 1 y beta 2 son iguales a 0. ¿Beta 1 qué? Beta 1 me mide el cambio en el salario respecto a un cambio unitario en la educación. Y ojo con esto, manteniendo constante todos los demás factores. Cuando decimos manteniendo constante todos los demás factores, hacemos referencia no solamente a los que se encuentran en el error, sino también a la experiencia que está como variable explicativa. Por lo tanto, beta 2, ¿qué me va a medir? El cambio en el salario respecto a un cambio en la experiencia. De nuevo, manteniendo constante todas las demás variables. ¿Sí? La esperanza condicional, como ya lo mencionamos, pues se tiene que cumplir, ¿cierto? Quiere decir que para cualquier valor esperado del error, dado en este caso la educación y la experiencia, el promedio de los errores siempre va a ser 0. ¿Sí? Quiere decir que los otros factores que afectan al salario, diferentes de la educación y de la experiencia, no deben estar correlacionados con estas dos variables. ¿Listo? Recordemos que todos los demás factores que afectan a el salario diferentes a estos dos van a estar en ¿dónde? En el error. Entonces, estos factores no observables que están en el error no deben correlacionarse ni con la educación ni con la experiencia. ¿Hasta ahí claro? Vamos a considerar la siguiente generalización del modelo de regresión lineal múltiple. Ya no con dos variables, sino con k variables. En este caso puntual decimos que y está en función de x y 1, x y 2, hasta x y k, donde y, ¿cierto?, que representa al individuo, va desde el individuo 1 hasta el individuo n. Este modelo en particular es un modelo lineal de regresión múltiple con k variables independientes, ¿no? K variables, la variable x1, x2 hasta xk, pero tenemos k variables, pero tenemos k más un parámetros, ¿cierto? Porque tenemos un parámetro para cada una de las variables, x1 con beta 1, x2 con beta 2, xk con beta k, pero tenemos k más 1 por el intercepto, ¿no? El intercepto que va solito, ¿no? El intercepto que es el valor de y cuando todas las demás variables vale 0. Entonces siempre en un modelo de regresión múltiple, así como en un modelo de regresión simple, siempre vamos a tener, ¿cierto?, k más un parámetro. Ojo con esto, k más un parámetro. Es decir, un parámetro más que el número de variables. A menos que estemos el modelo sin la constante, pero lo más habitual es que lo estemos con la constante. Y además tenemos pues el término 1, que es el error, que es la perturbación, que es el factor inobservable, el cual, como ya sabemos, pues contiene todos los demás factores, todas las demás variables distintas a x1, x2, x3 hasta xk que afectan a y. Tenemos el siguiente ejemplo que ya lo hemos venido diciendo desde hace rato, ¿no? El logaritmo del salario en función de quién, de la educación, de la experiencia al cuadrado, de la educación del padre, del logaritmo del consumo, del estado civil si es casado, o nada, mínimo es casado, 0 no, del número de hijos, del género, ¿cierto?, hombre o mujer, y el error. Siendo lineal en sus parámetros, ¿qué me interpretarían o qué me estarían indicando este modelo? Por ejemplo, recuerden lo de las formas funcionales, ¿no? Ese es un modelo log nivel, y por acá hay un log, ¿no? Consumo. Y el salario es un log. Entonces, recordemos que en el caso de beta 1, que me mide el efecto de la educación, medida en años, sobre el salario, lo que me está midiendo es una
semi-elasticidad, ¿no? Al igual que el tema de la experiencia, de la educación de los padres y demás. En el caso del beta 5, por ejemplo, lo que me está midiendo es una elasticidad, ¿no? Como la variación porcentual del 1% en el consumo me afecta el 1% o en cuánto me afecta porcentualmente el salario. ¿Listo? Y este caso puntual, el caso de beta 3, en donde tenemos la experiencia al cuadrado, la experiencia al cuadrado es tomar la experiencia y multiplicarla al cuadrado, es saber qué pasará con nuestro salario cuando tengamos muchísima experiencia laboral, es decir, cuando ya seamos muy grandes. En este caso, beta 3 lo que hace es capturarme el efecto marginal, que puede ser creciente si el signo es positivo o decreciente si el signo es negativo, ¿cierto? En este caso, pues de la experiencia. Marginalmente, en el largo plazo, es creciente o es decreciente. A medida que yo tengo más experiencia, tengo más salario o tengo menos salario. Ahora, ¿cómo interpretamos estos parámetros? Aplicando el supuesto de ceteris paribus. Pues como ya lo hemos aplicado antes, ¿no? Como ya lo hemos explicado antes, a partir de derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, si lo que quiero saber es cómo, vuelvo atrás un poco, la educación de los padres me afecta el salario, pues tengo que derivar parcialmente, ¿cierto? Edu padre con respecto al salario y así obtengo el parámetro beta 4. Recuerden que esto es una derivada parcial, ¿no? Por lo tanto, lo que hace es mantenerme constante el efecto de las demás variables. Si quisiera saber cómo un incremento en la experiencia laboral me afecta el salario, pues lo que tengo que hacer es derivar parcialmente ESPER con respecto al salario, ¿cierto? Me daría beta 2. O un incremento en el consumo, pues lo que tengo que hacer es derivar parcialmente el consumo con respecto al salario, me daría beta 5 o el estado civil. En fin. Entonces, la interpretación de estos parámetros, como ya lo dijimos, es ceteris paribus, ¿de acuerdo? Porque son derivadas parciales. Entonces, en este momento la regresión múltiple se convierte en un instrumento de control que reemplaza la experimentación, porque estamos viendo cómo una variable me afecta a la otra, manteniendo constantes las demás. Ojo con esto, un error muy común en la interpretación es que se interpretan, valga la redundancia, como derivadas totales. Es decir, como una variable de manera general me afecta el comportamiento de la otra. Es decir, si tengo una variable en función de dos o más variables, lo que no debemos interpretar es que ese cambio en esa variable dependiente se debe a un cambio en esas dos o más variables que explican su comportamiento. Si yo lo interpreto de esa forma, se interpreta como una derivada total y estaríamos haciéndolo de manera equivocada. Entonces, siempre que interpretemos un modelo de regresión múltiple, la interpretación va a ser a través de las derivadas parciales. Como una variable me afecta el comportamiento de la otra, manteniendo constantes las demás. ¿Listo? Ahora, el supuesto fundamental para establecer cómo se relacionan los errores con las variables independientes, pues es un supuesto ya conocido por ustedes, ¿cierto? Y es que el valor esperado del error, ¿cierto? Dado x1, x2 hasta xk es igual a 0. ¿Qué me está indicando esto? Que ninguno de los factores en el término error, ¿cierto?, no observado, pues deben estar correlacionados con las variables explicativas. Ninguno. De acuerdo, esta correlación debe de ser igual a 0. ¿Listo? En la ecuación de salario, ¿qué sucede con la inteligencia o con la capacidad innata de los individuos? ¿Será que se cumple? La pregunta es, ¿teníamos inteligencia o capacidad innata dentro de nuestro modelo? No. Lo más probable es que esté en el error. La pregunta es, ¿esa inteligencia o esa capacidad innata se relaciona con alguna de mis variables explicativas? Si sí se relaciona, pues no se cumple con ese supuesto. Si no se relaciona, pues sí se cumple con el supuesto. Ahora, para poder estimar
los estimadores, valga la redundancia, del modelo de regresión múltiple, pues vamos a usar la forma matricial, que es la forma más sencilla para hacerlo. ¿Listo? Entonces, podemos establecer el modelo de regresión múltiple de forma matricial debido a que tenemos observaciones en la muestra para cada variable. Entonces, partimos de nuestro modelo general, en donde decimos que y sub i es igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x y 2 más beta k x y k más u de i, donde, como ya explicamos antes, este modelo tiene k variables independientes o explicativas, k más un parámetros o estimadores y un término error, ¿de acuerdo? Entonces, para obtener el vector estimado, ¿cierto? Pues planteamos nuestro modelo estimado, ¿de acuerdo? Que es nuestro modelo con Y gorrito. Entonces, el método de mínimos cuadrados ordinarios, ya sabemos que elige los estimadores beta 0, beta 1, beta 2 hasta beta k, que minimizan la suma de los residuos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la clave de este método es que me permite obtener esos estimadores que hacen que este residuo, este error, esta parte inobservable, sea lo más pequeña posible. Y esa es la clave. En ese sentido, vamos a tener un problema de minimización, ¿de acuerdo? ¿Minimización de quién? De los residuos. Entonces, de nuevo, el método de mínimos cuadrados ordinarios lo que busca es obtenerme unos estimadores beta 0, beta 1 y beta k que me permitan obtener la suma de residuos al cuadrado más pequeña posible. Por lo tanto, esto va a ser un problema de minimización, ¿de acuerdo? Voy a minimizar ¿qué? La suma de u sub i al cuadrado estimado, que va desde i1 hasta in, es decir, la suma de los residuos al cuadrado. ¿Listo? ¿A qué es igual los residuos? Pues si uno despeja esta fórmula, ¿cierto? Despeja esta fórmula en función de residuos, quiere decir que todo esto, toda esta parte la va a pasar para allá. Entonces me va a quedar y sub i menos beta 0 menos beta 1 x1 menos beta 2 x y 2 hasta beta k x k elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, dado que tenemos k más 1 ecuaciones, ¿cierto? Y k más 1 incógnita, pues esto se resuelve mediante el cálculo multivariante. Y para eso vamos a emplear las conocidas por ustedes condiciones de primer orden. Entonces, a partir de las condiciones de primer orden y a partir del cálculo multivariante, que son las derivadas parciales, ¿cierto? Lo que vamos a obtener es cómo cada uno de estos parámetros, beta 0, beta 1, beta 2, hasta beta k, afectan a y. Para eso derivamos parcialmente, ¿cierto? Esta función, hacemos derivadas parciales de cada uno de estos parámetros. Entonces, por eso es que aquí se dice que vamos a tener k más 1 ecuaciones lineales, ¿de acuerdo? Porque tenemos que derivar tantas veces como tantos parámetros tengamos. Y tenemos k parámetros más el de beta 0 tenemos k más 1 parámetros. Con k más 1 incógnita, porque nuestro propósito ¿cuál es? Hallar beta 0, beta 1, beta 2 hasta beta k. Entonces, derivamos parcialmente esta función de minimización, de nuevo, con respecto a cada uno de los parámetros. Primero contra beta 0, luego contra beta 1, luego contra beta 2 y así sucesivamente hasta beta k. Esos resultados están acá, ¿de acuerdo? Eso es una derivada por la función de la cadena. Entonces recordarán que la función de la cadena, vuelvo atrás un poco, lo que hace es bajar este exponente, lo baja acá, ¿cierto? Le resta aquí 1, en este caso me quedaría 2 que multiplica a toda esta función y aquí me quedaría 2 menos 1, me quedaría elevado a la 1 por la derivada interna, ¿no? En este caso, como es con respecto a beta 0, la derivada interna de menos beta 0, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces, eso me va a quedar como menos 2, ¿cierto? De nuevo, la derivada interna de menos beta 0 es menos 1. Le ponemos el menos 1. El 2 que bajó me queda ahí, 2 por 1, 2, menos 2. Esto se va a quedar igual, ¿cierto? Y aquí 2 menos 1 pues me da 1.
Entonces, esta va a ser la derivada parcial, ¿cierto?, de mi minimización del residuo elevado al cuadrado con respecto a beta 0. Cuando hacemos la derivada parcial con respecto a beta 1, es igual, ¿no? El 2 lo vamos a bajar, me quedaría 2 que multiplica ¿a quién? A la interna. ¿La interna de quién? De beta 1. ¿Cuánto es la derivada de menos beta 1 x1 con respecto a beta 1? Menos x y 1, ¿cierto? Entonces por eso me quedaría acá menos 2 que ya estaba cuando bajé el exponente, x y 1 que multiplica todo lo demás, igual, y lo igualo a 0. Y así de manera sucesiva. Con respecto a beta 2, bajo el 2, la derivada interna de beta 2 es igual a de menos beta 2 x y 2 es igual a menos x y 2. Pongo acá, por eso me quedaría menos 2x y 2 que multiplica todo esto, ¿cierto? Que se queda tal cual, igual a 0, igual cuando vaya a hacerlo con k, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hice? Derivé parcialmente. ¿Para qué? Para hallar beta 0, beta 1, beta 2 hasta beta k. Entonces, ahora sí tengo k más 1 ecuaciones con k más 1 incógnita. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ahora, para eliminar este 2, pues premultiplico lado y lado por menos un medio, ¿cierto? Menos un medio acá, menos un medio acá, y con eso elimino este 2. Lo que me quedaría sería esto. La primera condición de primer orden, la sumatoria de y que va de 1 hasta n, de y sub i menos beta 0, menos beta 1 x y 1, menos beta 2 x y 2, menos beta k x y k igual a 0. Y así respectivamente para cada una de las variables. Esta es la de beta 0, esta es la de beta 1, por eso es que se acompaña con x y 1, esta es la de beta 2, por eso es que se acompaña con x y 2, y esta es la de beta k, por eso es que se acompaña con x y k. Como ya le dije, a eso se le llaman condiciones de primer orden, ¿listo? Y se obtienen con el método de los momentos, bajo las siguientes dos condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, bajo las siguientes dos condiciones se van a estimar a través del método de los momentos. Condiciones que ya son conocidas por ustedes. ¿Cuál? Que el valor esperado del error es igual a 0. Son los dos supuestos básicos de la econometría. Y que el valor esperado de x dado u también es igual a 0. Entonces, resolver estas ecuaciones, ¿cierto? Es un poco tedioso, la verdad. Y más hacerlo por un sistema de regresión de ecuaciones lineales, como lo hicimos, es un poco complicado. Por eso es que se suelen usar software estadísticos y demás. Pero aquí lo vamos a hacer de forma matricial. Entonces, para poderlo hacer de forma matricial, tenemos que representar estas funciones matricialmente. ¿De acuerdo? Entonces, al final, voy a representar matemáticamente una ecuación de regresión de esta forma. Esa es una ecuación para cada uno de los individuos. El individuo 1, ¿cierto? Su variable dependiente será y1 igual a beta 0 más beta 1x11 más beta 2x12 más beta kx1k más u de i, ¿cierto? En donde el primer subíndice, en este caso x y x11, x1, el primer subíndice indica el individuo, el segundo indica la variable, esta es la variable x1, esta es la variable x2, esta es la variable x1 para el individuo 1, esta es la variable x2 para el individuo 2. Fíjese que el segundo subíndice no cambia, porque la variable es la misma, ¿no? x1, 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 x2, 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 xk, xk, xk. El que cambia es el individuo, ¿no? Porque él va desde el individuo 1 hasta el individuo 2 hasta el individuo n. Entonces, cada una de esta ecuación me va a representar un modelo, por así decirlo, ¿cierto? De regresión para cada uno de los individuos. Entonces, obtenemos un sistema de ecuaciones simultánea de n individuos, el cual puede transformarse en un sistema matricial, ¿cierto? De esta forma. Entonces, esto en últimas, ¿qué va a ser? Esto en últimas va a ser un vector, ¿cierto? Un vector de las y
donde va a agrupar a todas las y que van a ir desde el y1, y2, desde el individuo 1, individuo 2 hasta el individuo n. Este vector, ¿cierto? Este vector columna va a ser igual o va a tener un tamaño de n por 1, ¿cierto? N filas por una columna. Además podemos representar la matriz X, ¿cierto? Como X11, X12, hasta X1K, X21, X22, X2K, de nuevo, la variable X1, la variable X2, la variable XK, cambia el primer subíndice que me indica el individuo, y para poder garantizar que cuando yo lo multiplique se me exprese de esta forma y el beta 0 me quede solito, pues tengo que meterle una primera columna de unos, ¿no? Y esto tendrá un tamaño de ¿qué? De n, ¿cierto? N columnas por k, desde 1, 2 hasta k, por k filas. Entonces tendrá k más una fila, ¿no? Por el vector columna de los 1. Entonces será de tamaño n por k más 1. Y también puedo definir el vector de los beta, que van a ir desde beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 hasta beta k. Por lo tanto, este vector columna de los beta será igual a tamaño k, ¿cierto? K más 1, k, 1, 2, 3 hasta k, más el beta 0 que es 1, ¿cierto? Por 1. Finalmente más el vector del error, de nuevo, que va a seguir desde el individuo 1, individuo 2, U1, U2, U3 hasta UN, y este va a ser de tamaño n por 1. Entonces, si yo multiplico esto matricialmente, recordarán ustedes que si yo resuelvo esto, esta multiplicación son filas por columnas, filas por columnas, filas por columnas. Si yo resuelvo esto, pues debo llegar a esto, ¿listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Expresamos esto de forma matricial. Entonces, si yo multiplico esto, debo llegar a esto. Pero yo lo puedo expresar en notación matricial de forma más general de esta forma, ¿no? Vector columna de y, que es de tamaño n por 1, es igual al vector a la matriz X, que es de tamaño n por k más 1, por el vector columna B de los beta, que es de tamaño k más 1 por x1, más el error, ¿cierto? O el vector columna del error, que es n por 1. Entonces recordarán que para poder multiplicar de nuevo un par de matrices tiene que cumplirse con la ley de convertibilidad, en donde el número de columnas de la una sea igual al número de filas de la otra. En este caso k más 1 es igual. Por lo tanto, al multiplicarlo, lo que me va a resultar es una n por 1. N por 1 más n por 1, pues me da n por 1. Y ese n por 1 me coincide con el n por 1 de acá. Por lo tanto, esta operación la puedo hacer. Y esta es la forma matricial de explicar o de representar mejor nuestro modelo de regresión múltiple. En ese sentido, las estimaciones del vector B se producen al minimizar, como ya lo dijimos, la suma de los residuos al cuadrado. ¿Qué es lo que yo busco o qué es lo que hace el método de mínimos cuadrados ordinarios? Obtiene el mínimo error, es decir, el residuo elevado al cuadrado más pequeño posible. Minimiza la suma de residuos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, a través de las matrices, pues yo puedo decir que la suma de residuos al cuadrado de beta, ¿cierto?, es igual a ¿qué? A la sumatoria de y que va de 1 hasta n de u sub i al cuadrado estimado. Por lo tanto, yo puedo probar, ¿cierto? Yo puedo probar que la traspuesta del vector columna de los residuos multiplicado por ella misma es igual al residuo elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo tomo un vector columna, lo transpongo
y esa transpuesta la multiplico por ella misma, me da el cuadrado. Recuerden que la transpuesta de una matriz o de un vector es voltear columnas por fila, ¿no? Entonces yo en este caso tendría el U original, ¿cuál es? O sea, este U, ¿cuál es? Este U es este, ¿no? Es un vector columna. Si yo transpongo esto, quiere decir que me va a dar un vector ahora fila. Si yo tomo el vector fila, que sería algo así, y lo multiplico por el vector columna, filas por columna, me va a dar el valor elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? El valor elevado al cuadrado. Por lo tanto, donde U ya lo dijimos, ¿cierto? U' sería el vector fila en este caso. Entonces, recordemos que en forma matricial, ¿cierto? Y es igual a ¿qué? A la matriz X por el vector de los beta más U, ¿cierto? Es decir, Y es igual a X por B más U, por lo tanto, U a ¿qué es igual? Despejándolo de aquí, a Y menos X por B. Entonces, si esto es cierto, y si esto es cierto, ¿cierto? Si la suma de residuos al cuadrado del beta es igual al U transpuesto por U, yo puedo reemplazar el U en cada uno de estos valores y puedo decir entonces que Y menos XB transpuesta por Y menos XB, ¿cierto? Es igual a la suma de residuos al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente reemplacé el valor de U en cada una de las de los vectores. En el vector transpuesto y en el normal. Ahora, ¿qué hago? Distribuyo este por este por este, ¿cierto? Este por este y este por este. Entonces, Y transpuesto por Y, pues me va a dar Y transpuesto Y, ¿cierto? Ahora, este por este, menos X transpuesto beta transpuesto por Y. Ahora, Y por este, Y transpuesto por este, más por menos menos, Y transpuesto por XB, menos por menos más, Y transpuesto, perdón, este por este, X transpuesto beta transpuesto por X transpuesto beta transpuesto, que sería este de acá, ¿de acuerdo? Esto lo puedo reescribir de nuevo, Y transpuesto por Y, esto lo puedo unir, ¿de acuerdo? Por ley de convertibilidad las puedo multiplicar y las puedo unir. En este caso me quedaría menos 2x transpuesto beta transpuesto de Y. Y eso se queda tal cual. Beta transpuesto, x transpuesto beta transpuesto. ¿Listo? Y finalmente puedo volver a reescribir esto como Y transpuesto de Y menos 2x transpuesto b transpuesto de Y. Y recuerden que si yo tomo un vector columna, lo transpongo y lo multiplico por el mismo, me va a dar el cuadrado, ¿no? Entonces ese es el mismo caso de acá, ¿de acuerdo? El beta transpuesto por el beta normal me va a dar el beta al cuadrado. El beta transpuesto por el beta normal me va a dar el beta cuadrado. Y me voy a quedar con esto, ¿de acuerdo? Entonces, nótese que X transpuesto beta transpuesto Y, que es esta parte de acá, ¿cierto? Es un escalar, por lo tanto su transpuesta es un escalar y debe ser igual a esto. ¿Listo? O sea, quiere decir que esto es un escalar, esto es igual a esto y por eso es que lo sumo y queda como esto. ¿Listo? Si eso es cierto, ahora sí, aplicando, ¿cierto? A través de las condiciones de primer orden de esta función que obtuve acá, mi objetivo para todo esto, ¿cuál es? Hallar los betas. Entonces, puedo derivar parcialmente, ¿cierto? Derivar parcialmente en la suma de residuos al cuadrado, que es el U transpuesta por U, ¿cierto? Por beta, y eso aquí me va a dar igual. Entonces, como aquí no hay ningún beta, esto me va a dar 0. Aquí hay un beta, entonces este beta me va a dar 1, por lo tanto esto me va a dar menos 2x transpuesta Y, ¿cierto? Menos 2x transpuesta Y. Y la segunda parte
es, es un valor elevado al cuadrado bajo el 2, por lo tanto me va a quedar 2 beta x transpuesto x. 2 beta x transpuesto x, y eso lo igual a 0. Dado que es un sistema matricial, pues puedo pasar de un lado para otro, entonces paso este negativo para allá y me va a quedar positivo, por lo que esto, y puedo eliminar el 2, por lo que esto me va a quedar 2x transpuesta x por beta es igual a 2x transpuesta de y, se van los 2 y me quedarán x transpuesta x por b es igual a x transpuesta por y. De nuevo, ¿para qué hacemos todo esto? Para calcular los beta. ¿De quién? Del modelo de regresión múltiple. Eso está expreso de forma matricial, ¿no? ¿Cómo estimo beta? ¿Qué hago para estimar beta? ¿Será que paso esto a dividir y ya obtengo beta? De nuevo, porque el objetivo es hallar beta. Pues no, ¿cierto? Las matrices no se pueden dividir. Entonces, dado que las matrices no se pueden dividir, para yo poder obtener beta, pues lo que hago es aplicar las propiedades de las matrices de la matriz inversa, en donde se dice que la inversa de una matriz multiplicada por ella misma es igual a la idéntica. ¿Se acuerdan de la inversa? ¿Cierto? Y se acuerdan de la idéntica. La idéntica es la que lleva unos en su diagonal principal. Entonces, siempre que yo coja una matriz, le saque la inversa y la multiplique por ella misma, me va a dar la idéntica. ¿De acuerdo? Pero para hacer eso, pues X tiene que ser una matriz singular, ¿cierto? Y si es una matriz singular, debe cumplir con dos condiciones. Uno, debe ser linealmente independiente y cuadrática. Y dos, su determinante tiene que ser igual a 0. Premultiplicar por la inversa de esto y premultiplico por la inversa y premultiplico por la inversa. Ahora sí puedo eliminar, ¿cierto? Porque esto por esto me va a dar la idéntica de beta, y la idéntica de beta son los unos en su diagonal principal, y al yo multiplicar un vector columna de betas por la idéntica, pues me va a dar el mismo. Por lo tanto, finalmente obtengo el beta estimado, o los beta estimados de forma matricial, que son los beta para el modelo de regresión múltiple. ¿En donde qué? En donde los beta, que van desde beta 0, beta 1, beta 2, beta k, de nuevo, esto está expresado de forma matricial, por favor no lo olviden. ¿De acuerdo? Este beta tendremos que desplegarlo o exponerlo de esta forma. ¿Listo? De esta forma. Al igual que estos x y este y, ¿listo? Deberíamos expresarlo matricialmente de esta forma la x y de esta forma la y. ¿Listo? Sino que ahí está de forma matricial para verlo más abreviado. De nuevo, por lo tanto, mi beta estimado para el modelo de regresión múltiple será igual a ¿qué? A la inversa de x transpuesta por x, es decir, esa x grande que vimos hay que transponerla, luego multiplicarla por ella misma, luego a esa hay que sacarle la inversa, ¿cierto? Eso multiplicado por x transpuesta, que es esta misma de acá, por el vector columna de y. Cuando yo hago toda esta operación, ¿cierto? Y resuelvo eso matricialmente, le saco la inversa y la multiplico y demás, obtengo el vector de los beta, ¿cierto? Un vector que va a ser de tamaño ¿qué? De tamaño k más 1, ¿cierto? K más 1 por 1. Y esto, por supuesto, cumple con la ley de convertibilidad, ¿no?
Esto por supuesto cumple con la ley de convertibilidad y todo se puede multiplicar, ¿verdad? Para finalmente llegar a los beta. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, la interpretación de la ecuación de regresión de mínimos cuadrados ordinarios pues es muy parecida a la de regresión simple, ¿cierto? Donde y estimado es igual a beta 0 estimado más beta 1 estimado más beta 2 estimado, ambos multiplicados por cada uno de sus variables explicativas x1 y x2. En la ecuación, el intercepto beta 0 es el valor predicho para y cuando x1 y x2 toman el valor de 0, es decir, beta 0 será el valor de y cuando estos dos son 0, ¿cierto? En algunos casos no tiene sentido analizarlo, en otros resulta interesante. ¿Listo? Las estimaciones de beta 1 y de beta 2, ¿cierto? Beta 1 y beta 2 se interpretan como efectos parciales o efectos ceteris paribus, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es como la variación de y es igual a beta 1 la variación de x1, beta 2 la variación de x2. Efectos parciales, efectos marginales, como un cambio marginal en x me afecta a y, manteniendo constante x2, como un cambio marginal en x2 me afecta a y, manteniendo constante x1. ¿Listo? Entonces, yo puedo saber cuál es el efecto de una variable sobre la otra, pero la clave está en que se debe mantener constante el efecto de una variable de ellas. Suponer que, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el efecto de x1 sobre y, debo suponer, ¿cierto?, que el valor de x2 es igual a 0 o que la variación de x2 es igual a 0. Y aquí algunos ejemplos para entenderlo mejor. Entonces, este primer modelo vamos a ver el tema de los determinantes del promedio en la universidad. Entonces, las variables de la base de datos son de la base de datos GPA, ¿cierto? 1. Estas variables incluyen el promedio general de las calificaciones en la universidad, que es COL-GPA, el promedio general de la calificación en el bachillerato, HS-GPA, y la puntuación en el examen de admisión a la universidad, como decir prueba saber. Tenemos una base de datos para 141 estudiantes, ¿cierto? Y la idea es saber cómo los promedios del bachillerato, ¿cierto?, y de ingreso a la universidad me afectan o no el promedio en la universidad, si esto está relacionado o no. Es decir, si los que fueron buenos estudiantes en el bachillerato tuvieron alto puntaje en el bachillerato y alto puntaje en las pruebas Saber Pro, por ejemplo, Saber 11, perdón, por ejemplo, tienen un buen rendimiento, o cómo se relaciona eso con los rendimientos en la universidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos ver? Entonces, primero el intercepto, ¿cierto? Que me da 1,29, ¿qué es eso? Es la predicción, en este caso del promedio general de calificación de la universidad, es el promedio general de COL-GPA, ¿cierto? Cuando estas dos variables valen ceros. ¿Sí? ¿Qué será el parámetro de beta 1 que me dio 0,53? Esto está medido de 1 a 4, son puntajes medidos de 1 a 4. Entonces, ¿qué me está midiendo? De nuevo, son efectos marginales, son cambios marginales. ¿De quién? De la variable explicativa, en este caso HS-GPA, sobre COL-GPA, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está indicando en este caso? Que por un punto adicional o que cada punto adicional en el promedio del bachillerato se relaciona con 0,453 puntos adicionales en el promedio de la universidad, ojo con esto, manteniendo constante la puntuación en el examen de ingreso. Es decir, que por un punto adicional en el promedio del colegio, un individuo obtiene en promedio 0,453 puntos, casi medio punto, más, ¿cierto?, en la universidad. Manteniendo constante, supuesto es ceteris paribus, el puntaje de ingreso a la universidad. Igualmente podemos encontrar que por un punto adicional en la prueba de examen, ¿cierto?, de ingreso,
por ejemplo, Sabero 11, el individuo obtiene en su universidad un 0,0094 puntos más, manteniendo constantes, ¿cierto?, el efecto del puntaje del bachillerato. Entonces parece que estos dos tienen más impacto tiene más efecto sobre el promedio de la universidad, el promedio de los puntajes del bachillerato. Hay una relación positiva: a mayor puntaje en el bachillerato, mayor puntaje en la universidad; a mayor puntaje en la prueba de ingreso, mayor puntaje en la universidad. ¿Listo? El error, pues, es todo lo demás diferente aquí al promedio del colegio y al puntaje de ingreso, ¿cierto? Todo lo demás diferente a estas dos variables que afectan al puntaje en la universidad. Otro ejemplo para que quede más claro: el ejemplo del salario, ¿cierto? Empleando 526 observaciones de unos trabajadores, en donde edus está medida en años, experiencia medida en años, ternura o antigüedad medida en años, y el logaritmo del salario. Todo eso son medidas de semielasticidad, ¿cierto? Podemos encontrar que como es una semielasticidad, es un modelo log nivel, se analiza diferente, ¿no? Por un aumento de, ¿cómo varía esto? En años. Por un aumento de un año adicional en la educación, el salario aumenta, signo positivo, lo multiplico por 100 y le pongo el porcentaje, aumenta en 9,2%. De nuevo, por un aumento de un año adicional en la educación, el salario aumenta en 9,2%, manteniendo constante el efecto de la experiencia y de la antigüedad. ¿Qué pasa con la experiencia? Por un año adicional de experiencia, el salario aumenta en 0,41%, manteniendo constante el efecto de la educación y de la antigüedad. Y finalmente, por un año adicional de antigüedad, el salario aumenta en 2,2%, manteniendo constante el efecto de la educación y de la experiencia. Ese es uno de los casos en donde la constante beta 0 no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Porque me está indicando acá cuál es el salario cuando hay 0 educación, 0 experiencia y 0 ternura. Me dice que es 0,28. Logaritmo, ¿no? Tendríamos que estimar el antilogaritmo para saber cuál sería el salario, ¿verdad? Porque ahí está expresado en logaritmo. En cuanto a las propiedades de mínimos cuadrados ordinarios para cualquier muestra de datos, en este caso, al igual que en el modelo de regresión simple, pues son muy similares, la verdad, ¿cierto? Beta 0, beta 1, beta 2 estimado, beta 3 estimado, hasta beta k estimado, pues son datos muestrales, ¿cierto? Y de i estimado, pues es el valor ajustado de y de i real, por así decirlo, correspondiente a cada observación. U sub i, pues es el residual de mínimo cuadrados ordinarios. De nuevo, si el error es estimado, que es igual a ¿qué? A y, valor real menos y estimado. Si esto es mayor a 0, quiere decir que la línea de regresión predice un valor inferior a y sub i, quiere decir que mi predicción, ¿cierto?, mi modelo está por debajo de la realidad. Si el u sub i es menor a 0, es decir, es negativo, se dice que la línea de regresión predice un valor superior a y sub i, es decir, mi predicción está por encima o es mayor que mi realidad. ¿Listo? Las tres propiedades algebraicas se deben cumplir, ¿no? Y es que el promedio muestral, ¿cierto?, de los residuos es 0. Es decir, la sumatoria de i, que va de 1 hasta n de u sub i al cuadrado, eso es igual a 0, ¿cierto? La propiedad 2 es que la covarianza entre las variables explicativas independientes y los residuales también tiene que ser igual a 0, es decir, que no debe haber una covarianza o una correlación entre u y x, eso debe ser igual a 0. Y la última, que en el punto x1 medio, x2 medio, x3 medio, hasta xk medio, ¿cierto?, y medio, este punto se encuentra siempre sobre la línea de regresión, ¿no? Es decir, que si yo reemplazo en esos valores los promedios de todas las variables explicativas, el y que se va a encontrar va a ser el y promedio. Y eso es lo que me garantiza que se encuentre sobre la línea de regresión, porque recordemos que las estimaciones en último son promedios. Y
Finalmente, pues tenemos el tema de la bondad de ajuste, ¿no? Y de nuevo, para poder hablar de la bondad de ajuste tenemos que hablar de los mismos tres conceptos que ya hablamos. ¿Estamos? Entonces, del primer concepto, que es la suma total al cuadrado, ¿cierto? O suma total de los cuadrados, que se entiende como la medida de variación muestral de y en y real, ¿cierto? Me mide la dispersión, ¿no? ¿Qué tan disperso está mi y real de mi y promedio elevado al cuadrado? Ya esto lo discutimos. Esa es la suma total al cuadrado, mi modelo real, es la variación muestral de la realidad, por así decirlo. La suma explicada de los cuadrados, ¿cierto? SS, que se explicó ya, ¿cierto? Que me mide la variación muestral de mi estimado, ¿cierto? Mi y estimado menos el y promedio, qué tan disperso está mi y estimado, qué tan alejado de la media está mi modelo estimado, de nuevo mi realidad, mi modelo, y ¿qué me faltaría? El residuo, ¿no? Por lo tanto, tenemos la suma de residuos al cuadrado, que mide la variación muestral de los residuales, ¿listo? Y ese es el U y estimado menos el U medio, ¿cierto? Elevado al cuadrado. ¿Listo? Por lo tanto, a través de las condiciones de primer orden, pues yo puedo decir que la suma total al cuadrado es igual a la suma estimada al cuadrado más la suma de residual al cuadrado, ¿no? Esto es y es igual a ¿qué? A x por b, ¿cierto? X por beta más el error, ¿no? Entonces, la bondad de ajuste, ¿cierto? O coeficiente de determinación, ¿a qué será igual? Entonces, si yo divido todo esto sobre la suma total al cuadrado, sobre STC, este primer valor me va a dar 1, porque va a ser CTC sobre CTC, y estos, cada uno me va a hacer CTC sobre CTC, ¿cierto? Y demás. Ahora, quiere decir que el R cuadrado va a ser igual a ¿qué? Ya todos lo sabemos, ¿cierto? El R cuadrado es igual a la suma estimada al cuadrado sobre la suma total al cuadrado, es una forma de hallarla, o la otra, 1 menos la suma de residuos al cuadrado sobre la suma total al cuadrado, ¿no? La proporción de mi realidad sobre la realidad, ¿no? Mi modelo estimado sobre la realidad. Y también digamos que ese mismo coeficiente de determinación es igual al cuadrado de los coeficientes de correlación entre los valores observados y ajustados, pues se puede expresar de esta forma, ¿no? El R cuadrado es igual a la sumatoria de I que va de 1 hasta n de Y sub I menos Y medio, que multiplica a Y estimado menos Y medio estimado, todo es elevado al cuadrado, sobre la sumatoria de I que va de 1 hasta n de Y menos Y medio elevado al cuadrado, por la sumatoria de I que va de 1 hasta n, de y estimado menos y medio. Todo eso dividido. Entonces, esa es la forma. La otra forma de hallar el R cuadrado si no queremos hallarlo por los tres conceptos iniciales. ¿Cierto? Entonces, el R cuadrado nunca disminuye. Quiere decir que a medida que yo agrego variables al modelo, el R cuadrado siempre va a aumentar. Hay una relación positiva, hay una relación directa entre el número de variables y el R cuadrado. Cada vez que yo agrego variables explicativas a mi modelo, cada vez que agrego X, el R cuadrado aumenta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen que pase esto? Creo que me mide el R cuadrado, la bondad de ajuste. ¿Qué me está midiendo eso? ¿Qué tanto la variación de mis variables explicativas, en este caso de todas las variables explicativas, ¿cierto? Educación, experiencia, antigüedad, por ejemplo, me explican la variación del salario. A medida que yo agrego variables explicativas al modelo, es como si le estuviera sacando variables al error. Saco variables del error y se las meto al modelo. Entonces, cada vez que yo incorporo más variables al modelo, a medida que yo agrego de una en una, ¿cierto? El R cuadrado se hace más grande porque ese conjunto de variables explicativas se hace más grande y me están explicando en mayor proporción la variación de y el error se hace cada vez más pequeño. Muchas gracias.